Buenas tardes, María del Rocío, María Dolores y José. Gracias por su puntual asistencia. Les quiero agradecer en nombre del Instituto Electoral del Estado de México su disposición para participar en este procedimiento novedoso, como muchas otras cosas novedosas que tenemos en estos días. Gracias Claro. por su asistencia y por su participación. Les explico brevemente lo que vamos a hacer a continuación. Tengo el gusto de que me acompañen mis compañeras, la consejera Daniela Durán y la maestra Rocío Álvarez, titular de la Unidad de Género. En esta entrevista estaremos haciéndoles preguntas a los tres. Algo interesante es la misma pregunta para los tres, solo que las vamos a pedir que nos contesten a cada uno de nosotros. Vamos a hacer diferentes preguntas, obviamente, y les vamos a pedir que nos las contesten en un orden específico. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a pedir que la pregunta que yo haga me la conteste primero María del Rocío, después María Dolores y al final José. Cuando la maestra Durán haga su pregunta, ella va a escoger en qué orden quieren que se la contesten cada uno y les dirá, y lo mismo hará la maestra Rocío. Si tenemos aproximadamente 20 minutos para la entrevista, esto significa que para que se contesten las 9 preguntas, o sea, para que tengamos las respuestas de los 3 a las 3 preguntas, necesitamos que utilicen más o menos 2 minutos por cada pregunta. No es un límite, pero si hiciera falta nosotros tendríamos que decirles, ya interrumpirles y decirles ya con eso está bien para que nos alcance el tiempo para los 3. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿No? Estamos listos. Bien, voy a decir también la hora. Hoy es miércoles 2 de diciembre. Este es el grupo 2 de entrevistas y son las 17:59. De nuevo, a nombre del Instituto Electoral bueno, ya son las 18 en punto. En nombre del Instituto Electoral del Estado de México les agradezco mucho su disposición para participar en este procedimiento. La primera pregunta, les repito el orden, Rocío, Dolores y José. La primera pregunta es, voy a pedir que me platiquen en alguna situación laboral anterior o personal cuando se han dado cuenta de que a una persona de su equipo con la que ustedes están relacionadas tiene una falta en su integridad, que no es íntegra pues como persona, ¿qué han hecho y cómo lo han enfrentado? ¿Cómo han enfrentado esa situación? Por favor, Rocío. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, para esta parte sí me he encontrado algunas situaciones que no son muy honestas en el ejercicio, pues ya sea de la docencia o en el ejercicio en cuanto a personal del instituto, pues yo los conmino a rectificar y observar que su actuar no es el más responsable, derivado de que pues tenemos una responsabilidad muy grande al participar pues como árbitros en un proceso electoral en este caso, o pues actuar como estar plagiando o copiando algunas actividades en cuanto a la docencia se refiere. Entonces, se les combina a que rectifique su actuar y pues si ya son reincidentes, pues precisamente pues observarlos y hacerlo notar a la instancia correspondiente, pues para que tengan la sanción o la situación correspondiente a un actuar fuera de la ley o de la honestidad o dentro de lo que debe de ser, ¿no? El ser honesto, el ser coherente en tus actividades y en tus funciones como estudiante o servidor público es algo que debemos de tener en cuenta y ser un baluarte que todos debemos mantener en los espacios que me ha tocado a mí desempeñar. Gracias. Gracias, María Rocío. Por favor, María Dolores, la misma pregunta. Ok, antes que nada, buenas tardes. Y decir que en las situaciones en las que me he presentado, por ejemplo, en el caso específico de la docencia, que hemos tenido a bien acierto estar. Entonces nos hemos presentado que hay una gran responsabilidad siendo docente y se les invita a los alumnos principalmente a que estas situaciones pues se puedan remediar, y como dice mi compañera antecesora, ¿no? Se les invita a que su conducta no es la correcta para que posteriormente no pudiese volver a suceder.
En dado caso de que la conducta se repitiera, pues reportarlos a las instancias correspondientes. Y vuelvo a repetir, en el caso de los alumnos, recordarles que lo principalmente es ser íntegro y tener una conducta honesta, y dentro de la integridad estamos hablando a que podemos como seres humanos cometer errores, pero ya una vez sabiendo cuál es el error, pues se trata de remediarlo, ¿no? Invitándoles a no volverlo a hacer. Y sin embargo, vuelvo a repetir, si se volviera reincidencia, pues reportarlo a las autoridades competentes. En el caso específico de la docencia, en el caso que estoy yo, porque es una gran responsabilidad con los alumnos y darles a saber que en el ejercicio pues tienen que comportarse de cierta, más bien con cierta ética dentro de su ámbito profesional, y no nada más profesional, sino como persona. Sería Bien. todo. Gracias, María Dolores. José, por favor. Sí, buenas tardes, señor presidente. Su servidor en el ámbito electoral he participado en algunos procesos electorales anteriormente y pues definitivamente tanto los vocales como el personal que participa con nosotros en la Junta Municipal, desde el inicio de las actividades estamos conscientes de los principios que rigen a nuestro instituto, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, los vocales y los consejeros tomamos cursos de capacitación, pero el personal de junta, siempre y cuando cumpla con los requisitos para ingresar a laborar, pues ingresa. Más sin en cambio, en cuanto a capacitación, en cuanto a cuestiones de principios y valores, pues ellos sí, no es que adolezcan, pero nos corresponde a nosotros comentarles todo ese tipo de situaciones y cuál tiene que ser su actuar dentro de, en este caso, las instituciones electorales. Definitivamente sí se han presentado situaciones que de alguna manera pudieran representar cuestiones no ilícitas, sino conductas que no van conforme a lo que marca la ley. En alguna ocasión, en el inmueble que nos tocó como Junta Municipal, específicamente en el municipio de Tepetlaustoc, ya había avanzado el proceso, yo creo que 1 o 2 meses, y su servidor me percato que la persona que nos está rentando la casa se estaba colgando de nuestra luz, porque el instituto, desde el momento en el que renta los inmuebles, pues es totalmente independiente el inmueble. Más sin en cambio, yo me percaté de esa situación e inmediatamente lo comenté con el enlace administrativo y definitivamente pues tuvieron que hacer lo correspondiente. Otra situación que pudiera ser no muy común, pero se llega a presentar. Luego a veces el hecho de la puntualidad sí se nos complica a algunos servidores públicos. Más sin en cambio, digo, no por haber ocupado el puesto de ejecutivo o cualquier otro puesto, voy a decir, pues como soy el jefe, llego tarde, ¿no? No, más al contrario, yo tengo que predicar con el ejemplo. Y eso muchas de las veces a mis compañeros les causa conflicto porque detecto quién llega tarde, detecto quién tiene retardo, inclusive quién se pasa del retardo y amerita una falta. Y luego esa situación se puede malinterpretar porque algunos de los compañeros quisieran aprovechar esa situación y decir, pues échame la mano y no pasa nada, ¿no? Definitivamente no me presto a ese tipo de situaciones. Si alguien llega tarde, si a alguien se le tiene que poner retardo, se le pone el retardo. Si alguien llega después de la hora y se le tiene que poner la falta, se le reporta. Yo pienso de esa manera. Gracias, José. Muy amable. Corresponde el uso de la palabra a la consejera Durán. La escuchamos, maestra. Muchísimas gracias, consejero presidente. Buenas tardes, casi noches a los 3. Muchísimo éxito. Me gustaría hacerles una pregunta. El orden sería el siguiente, si me lo permiten. Sería en primer lugar Dolores, después Rocío y finalmente José. Mi pregunta es, en su última actividad laboral, ¿alguna idea que hayan tenido, que la hayan puesto a consideración de su equipo, que se haya tomado justamente en cuenta
se haya realizado ese proyecto y que hayan tenido éxito con el mismo. Gracias. Dolores. En mi última actividad laboral, ¿se refiere sí? Un proyecto. Pues de hecho, a nivel laboral, pues atender en el caso específico que he estado en la tesorería, atender de manera adecuada la entrega de los informes financieros. Entonces, en el caso de este trabajo, tenían mucho atraso en la entrega de los informes. Entonces, como yo era la jefa de egresos e ingresos, pues tuve que darme la tarea de platicar con el equipo, implementar un calendario, escuchar sus opiniones, porque es importante, porque al final de cuentas somos un equipo y tenemos que ver opciones, ¿no? Para que todos tengamos el mismo éxito. Entonces, en este caso se implementó un calendario para que pudiéramos llevar a cabo los informes financieros y se entregaran mucho antes de la fecha programada. Y dentro de un proyecto también que fue importante, que se implementó un programa de recaudación de ingresos. Ahí sí, efectivamente hice el programa, hicimos la propuesta en documentos y sí logramos un éxito en la recaudación de que estamos hablando de un padrón tanto de agua como de predio de 6,000 contribuyentes que antes no acudían a realizar el pago. Se implementaron descuentos acordes conforme a la ley y se pudo aumentar la recaudación en esa situación. Ahora, en el caso específico de la docencia, ¿yo todavía tengo tiempo? Un minutito, gracias. En el caso, ¿perdón? Ajá. En el caso específico de la docencia, también hemos realizado proyectos, invitado a conferencistas para participar y dar capacitaciones a los alumnos. Entonces, es un proyecto que se llevó a cabo durante las ciencias, la Semana de las Ciencias Políticas. Entonces, pude traer a esa persona política a la reunión con los compañeros y es un proyecto que estuvimos elaborando pues, prácticamente como un mes para que pudiese llevarse a cabo ese proyecto en esas dos situaciones. Muchísimas gracias por las respuestas. Por favor, María del Rocío, buenas tardes. Consejera, buenas tardes. Bueno, en el ejercicio de la docencia nos hemos visto afectados por esta pandemia. Derivado de esta situación que nos tomó de sorpresa, pues hemos tenido que implementar proyectos. Entre ellos, pues yo soy contador público y doy la materia de formación empresarial en el colegio, en el CONALEP. Y bueno, implementamos un blog en el que estamos virtiendo ahí toda la información correspondiente a lo que es la materia, cómo se tiene que brindar la información a los alumnos. Se hacen podcasts, se hacen videos, algunas infografías para poder compartir con los alumnos el conocimiento que ahora pues prácticamente estamos a la par porque pues como esta situación es tenemos clases sincrónicas como la que tenemos en este momento o asincrónicas derivado de esta situación y dejamos trabajos, proyectos para que los alumnos puedan formarse un criterio, primero la información y luego ya ellos envían hacia el blog o a lo que estamos trabajando, la actividad que se pueda desarrollar para posteriormente poderla discutir, hacer foros. Y todo esto nos lleva a que pues cambiemos nuestra metodología de enseñanza-aprendizaje. Ahora es darle más importancia al aprendizaje, ya que pues todo lo que nosotros como guías, mediadores de toda la información, ellos puedan adquirirla. Es un poco complicado, no es tan fácil para los jóvenes de medio superior que toda una vida han dedicado a las clases presenciales y ahora con esta situación, pues hemos tenido que implementar varios proyectos con la finalidad de poder continuar. El semestre pasado se tuvo que concluir de medio virtual y hoy continuamos con este medio virtual implementando porque derivado de la situación pues
nuestra secretaría no estaba preparada para estas circunstancias y puesto con ello los profesores hemos tenido que implementar diferentes actividades para que los estudiantes adquieran una competencia y puedan formarse, en este caso en el CONALEP, como se forman ya como técnicos en alguna carrera, pues formarse un criterio ya establecido sobre su carrera y además, pues que ellos se autoempleen con esta materia de formación empresarial que se da a nivel bachillerato para que ellos puedan generar y formar su propia empresa. Entonces, bueno, ha sido una experiencia y un proyecto muy bueno que se ha estado empleando y que vamos a concluirlo en este mes de diciembre, en unos cuantos días, y ahí vamos a ver qué tan bueno y de lo contrario, pues rediseñar y programar nuevos proyectos para estos fines. Gracias. Muchísimas gracias por sus respuestas. Por favor, José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo personal, en el último empleo que tuve fue en el INEGI, en el anterior Censo de Población y Vivienda. Participé como supervisor de entrevistadores. En esta ocasión, el INEGI, derivado igual de pues, las transformaciones que sufren actualmente las instituciones, los institutos, las dependencias, pues se tuvo que modernizar. En 2010, cuando también tuve la oportunidad de participar, todo era papel. Todo tenía que ser con bolígrafo, lápiz y los cuadernos a papel. Ahora fue la situación de las tabletas, unos teléfonos tipo tabletas. Empieza el censo, no hubo mayor complicación, la capacitación fue buena, más sin en cambio, el hecho de que los lugares en donde nos tocaba trabajar no eran muy seguros, se empezaron a robar las tabletas, se empezaron a robar los celulares, les empezaron a robar los insumos, en este caso al personal. Entonces teníamos la posibilidad de sacar el trabajo tanto de forma electrónica como de forma manual. Claro, ya cuando tenemos la tecnología a la vuelta de la esquina, pues ya no queremos trabajar con el papelito porque es más trabajo. Más sin en cambio, parte de una estrategia que se tuvo como equipo de trabajo fue esa. En los lugares en donde eran definitivamente focos rojos y se habían robado algunos dispositivos, se implementaron operativos de ese tipo. Salíamos con el papel, salíamos con el bolígrafo y a levantar los cuestionarios a los ciudadanos de esa manera. Inclusive dentro de los proyectos, dentro de estas estrategias, se realizaban operativos en conjunto, porque sabemos que, por ejemplo, hay gente que no se localiza más que tarde-noche, y ya para que vaya una compañerita o un compañerito a altas horas de la noche y solo, se complica. Entonces, implementamos unos tipo barridos en grupo y por lógica los resultados fueron muy buenos. Muchísimas gracias por sus respuestas. Muy bonita tarde. Maestra, por favor, Rocío Álvarez. Sí, buenas tardes. Perdón por las fallas técnicas. Voy a empezar con el orden de las entrevistas. Entonces sería primero José, luego Rocío y luego Dolores. Quiero que me cuenten en su último cargo, ¿su equipo de trabajo generó ideas o proyectos que hayan sido implementados? ¿Cuál fue su participación para ello? Sí. Sí, en ese último empleo que tuve, definitivamente, pues me tocó trabajar con gente muy preparada, con gente muy capacitada. Tuve la fortuna de conocer gente profesionalmente hablando, muy capaz, y que no se cerraban al hecho de decir, recibo indicaciones, recibo órdenes, salgo, trabajo, acumulo información y la regreso, porque sabemos que el trabajo en campo es muy variado, existen muchas problemáticas, existen situaciones
que inclusive se nos presentan que en los mismos manuales, en los mismos instructivos de trabajo, no se presentan, no se plantean. Más sin en cambio, todo el equipo de trabajo comprometidos con el objetivo, en este caso del instituto, pues teníamos un límite de cuestionarios que entregar por día. Más sin en cambio, manejábamos 2 cuestionarios, el ampliado y el básico. El básico contaba solamente con 39 preguntas, pero el ampliado, que es el que nos tocó a nosotros, tenía más de 100 preguntas. Entonces, levantar 15 cuestionarios en un día con más de 100 preguntas era bastante tedioso, era muy laborioso. Entonces, los compañeros, en una reunión que tuvimos, me externaron su situación del hecho de no omitir preguntas, por lógica, pero a veces una pregunta te lleva a la otra y simplificar tiempos, simplificar contenidos, pero el contenido, las respuestas, el objetivo se cumplía. Eso lo comentamos también a nivel regional con nuestros jefes, lo tuvieron a bien aprobar que continuáramos trabajando de esa manera para complementar y para cumplir con los objetivos. Gracias. Rocío, por favor. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Claro que sí. En su último cargo, ¿su equipo de trabajo generó ideas o qué proyectos que hayan sido implementados? ¿Cuál fue su participación en ello? Muy bien. Bueno, como contador público en el área de contabilidad, hemos empleado diferentes proyectos, entre ellos, pues en este momento, la cuestión de las declaraciones fiscales. Para estas declaraciones fiscales, pues bueno, nuestros clientes requieren un documento que se llama la opinión al cumplimiento. Derivado de esto, pues bueno, algunos de ellos no les han podido pagar de los problemas de la pandemia, pero le solicitan este documento para que ese sea el medio que, si ellos están al corriente en sus impuestos, pues puedan recibir el pago. Entonces, es un requisito para que una empresa le pague a una persona física o una persona moral. Derivado de esto, pues bueno, las personas que trabajan en el equipo se han dado a la tarea de no esperar este momento, sino de ir revisando cuáles son las deficiencias que tienen cada uno de los clientes para que se haga un balance y a partir de ahí, pues, se observe cuáles son los que están atrasados en cuanto a documentación, a declaraciones, para que esa opinión al cumplimiento salga favorable. En este caso, el equipo de trabajo está conformado de, pues, los que son auxiliares, contables, otros contadores, y cada uno se ha derivado a una tarea, por ejemplo, a la tarea de revisar las declaraciones de ISR, las de IVA y, por consecuencia, los de hacer las declaraciones que son de la DIOT, que son las operaciones con terceros. Entonces, ya en conjunto, cada uno ve las actividades que tienen que realizar, se complementan, y en este caso a mí me toca coordinar toda esa actividad, ya no hacer la talacha, sino que cada quien realizó sus actividades por su parte, se conjunta el trabajo y bueno, se dan los resultados. Y el resultado es que se tiene al corriente al contribuyente y el contribuyente obtiene su opinión al cumplimiento favorable para que de esta manera puedan pues hacer sus cobros o inclusive inferir a un crédito bancario. Esas son las actividades que yo he visto que estamos realizando. Gracias. Dolores, por favor. Sí, gracias. Pues repetir, es el mismo proyecto de el programa de recaudación en el último cargo que tuve.
¿Cuál fue mi participación? Desarrollar el proyecto desde los antecedentes, los objetivos, en la norma jurídica aplicar para los descuentos que se le tienen que hacer a los contribuyentes. Obviamente todos los proyectos pues necesitan de la participación del equipo, entonces en conjunto con ellos se implementó dicho proyecto. ¿Qué conllevaba este proyecto? Juntar todos los elementos necesarios, por ejemplo, en el caso de las cajeras que tienen ellos el contacto directo con los contribuyentes, atender a la mejor la implementación dentro de ese proyecto, pues generar capacitaciones de concientización hacia el contribuyente y del buen trato hacia el ciudadano, porque hubo en algún momento antes de que yo llegara a ese cargo, que había mucha queja por el contribuyente en cuanto a la atención hacia ellos. Entonces, dentro de ese proyecto que se desarrolló fue implementar capacitaciones precisamente hacia las cajeras para que pudieran atender de manera adecuada a los contribuyentes y estos pues vinieran ahora sí que tuvieran el trato necesario, porque esas algunas situaciones que pasan dentro de la administración pública, que muchos nos quejamos, y digo nos quejamos porque también en algún momento yo he estado siendo contribuyente yendo a pagar mis impuestos y el trato siempre es algo que de lo que se pueden quejar muchas las personas. Entonces, en el desarrollo de este proyecto, pues implementó esas capacitaciones. Otros elementos que se contribuyeron al desarrollo de este proyecto, pues fueron lo de la tecnología, ¿no? Implementar equipos que ya también estaban un poco obsoletos, entonces uno de los compañeros en la participación pues se dio a la tarea de investigar, o de más bien de cotizar equipos adecuados para poder desarrollar este programa, porque al desarrollar un programa de recaudación implica demasiados elementos para poder aplicarlo. Ese sería en el caso en la cuestión de un proyecto en equipo. También un proyecto importante que se desarrolló y que también pudiese contribuir mucho en la optimización administrativa fue el desarrollo de un software, porque a la hora de elaborar el presupuesto, como son varias áreas, entonces junto con el área de técnica de informáticos se desarrolló un software que pudiera facilitar ahora sí, la recopilación de los presupuestos de cada una de las áreas. ¿Cuál fue mi participación ahí? Pues básicamente fue las ideas que se implementaron. Ya el desarrollador pues ya tuvo a bien hacer todo el software y se pudo implementar específicamente en ese municipio. Bueno, donde yo estuve elaborando, esos son los dos proyectos en donde que he participado y que han tenido pues éxito. Gracias, maestro. Bien, muchísimas gracias a todas, a todos por su participación. Estuvimos en tiempo, estamos a tiempo para iniciar con el siguiente grupo en 4 minutos. De nuevo agradecerles a nombre del Instituto Electoral del Estado de México, del mío propio y el de mis compañeras entrevistadoras y los demás consejeras y consejeros, su interés para participar en todo este procedimiento, pese a las circunstancias atípicas que estamos enfrentando, como lo decían ustedes mismos en varias de sus respuestas, pues hemos tenido que innovar, adecuar, pero siempre con la disposición de hacer las cosas lo mejor posible y créanos que lo estamos haciendo en ese ánimo de seguir el procedimiento que nos dimos, la norma que nos dimos, tengan plena confianza de que la estamos cumpliendo al pie de la letra. Muchísimas gracias de nuevo, pues solo resta esperar, ustedes ya hicieron su parte, solo resta esperar los resultados y les deseamos el mayor de los éxitos y de nuevo muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias, muy bonita tarde. Gracias. Gracias y éxito. 18:27 del 2 de diciembre damos por terminado esta entrevista grupal. Gracias.